Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este podcast ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. En esta nueva temporada de Hablando Trementina estamos felices de contar pues con la alianza de nuestro podcast y el Synapse Laboratory of Contemporary Creation, un laboratorio de creación de arte contemporáneo que reúne a una serie de artistas, dentro de los que se encuentran escritores, bailarines y fotógrafos de los 5 continentes. Y hoy en Pintando a los Artistas tenemos una increíble mujer artista y muy sensible con una obra lindísima llamada Claudia Serrano. Claudia Serrano es diseñadora de interiores y artista plástica bogotana, una artista que a través de las veladuras, el movimiento y la energía puesta en función de la pintura y sus transformaciones logra imágenes únicas que describen la forma de sus sentimientos y nos aproximan a su naturaleza, algo así como a su huella dactilar. Claudia Serrano, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablando Trementina y gracias por hacer parte de este programa. Ay, hola Natalia, pues muchas gracias por esta invitación tan divina y esa introducción que has dado. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Estamos muy honrados de tenerte el día de hoy aquí. Tu obra es divina, muy sentida, digámoslo así. Vamos a ver que a través de la abstracción podemos, digamos que canalizar muchas cosas y ahora nosotros como espectadores pues podremos tener de boca tuya toda esa información de lo que viene detrás de la pintura. Y como siempre, pues vamos a abrir nuestro podcast con una de tus obras. En este caso vamos a empezar con esta obra. En esta obra vemos un fondo plano verde, ¿sí? Como verde pastel, donde se encuentra una forma que también es verde, pero este verde que está sobre ese verde pastel es tal vez más ácido, es como un verde clorofila, ¿no? Tal vez un amarillo verdoso delimitado por una membrana blanquecina que contiene toda esa estructura interna, ¿sí? A mi modo de ver, yo lo traduje como una imagen microscópica de lo que es una célula vegetal, ¿sí? Como cuando en el colegio le mostraban a uno la célula vegetal. En el centro, pues un punto verde, que si seguimos con esa analogía, pues sería ese núcleo de la célula, ¿no? Y esos cloroplastos al lado, pero pues también podría ser como un embrión, ¿sí? Como esa forma muy primaria o muy primitiva de algo, eh, como el principio de algo, ¿sí? Una expresión muy pura y a la vez muy primitiva de un ente o de una forma que nada o flota en esa superficie, tal vez más pastel, más blanquecina. Cuéntanos cuál es la vorágine de esta obra para ti o cuál es el sentimiento asociado a esta obra. Bueno, en realidad mi obra en general em, tiene como origen literalmente la vida. Entonces, cuando hablas de todo esto, de membranas, de células, de, no sé, o sea, como que tal vez lo que me interesa a mí realmente es es de una u otra forma mostrar el origen de la vida, mostrar lo simple, mostrar lo real, ¿no? Y la forma seguramente que tengo de interpretarlo es a través de mis veladuras, del color, sin duda alguna, el color es lo que me mueve a mí. Y, y de esa forma tan fluida, yo trabajo a partir del agua, Ujú. y ahí es cuando te hablo del tema de la fluidez. Todas mis pinturas rondan a partir del agua y me llevan sin duda como a eso que ya está, a lo natural, aquello que de una u otra forma conscientemente no vemos, ¿no? Y finalmente estamos contenidos en algo, Ujú. ¿no? Y tal vez eso es lo que quiero mostrar con esa parte plana, ¿no? Que al final es como todo eso exterior que hay,
y cuando en realidad lo que pesa es lo que hay por dentro, ¿no? Entonces creo que es una buena lectura la que acabas de dar y me identifico bastante con ella. No, qué chévere porque digamos que sí, uno cuando ve tu obra ve mucho de eso como las entrañas de la forma de las cosas, ¿sí? Casi que uno a veces tiene un ojo muy superficial de la vida, pero parece ser que cuando uno se aproxima más a las cosas, hablemoslo a través de un microscopio, pues uno empieza a ver que los colores se difuminan, que las cosas no son como parecen, tienen vertientes, tienen infinidad de cosas más que no vemos a simple vista, desde lo macro, Ujú. ¿no? Entonces es Sí, como una intención en ese detalle de las cosas, ¿no? sí. Como querer indagar y meterse más allá. Yo estuve viendo tu obra en otras entrevistas pues como investigándote ahí un poco y es que cuentas que muchas de tus obras las haces de forma horizontal, ¿sí? Tal vez también por la técnica que usas sopladores y demás. Pero eso pues obviamente termina determinando el gesto, el movimiento, la forma, la mancha, lo que resulta, ¿no? Sería diferente si lo Ujú. hicieras en vertical, pues, tal vez el escurrido y todo lo que implica eso de la gravedad. En esa obra particularmente, pues hay difuminación de colores, ¿sí? Sin embargo, están todos contenidos, como tú lo decías. Entonces aquí como que el fondo representa ese entorno y lo otro, la estructura interna es como lo esencial, es lo que entiendo. Em, digamos que cuánto tiene esta obra de objetividad y de subjetividad, cuando puede ser algo muy abstracto y que uno dice, no, apareció esto, o hasta qué punto está controlado por ti. Bueno, mira, en realidad cuando trabajo, como yo trabajo con tanta agua, Ujú, hay un punto donde realmente me interesa dejar como la vida que tiene ese movimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo controlar y es decir, hasta qué punto quiero controlar? ¿Ya? Porque tú sabes que todo lo que está bajo el medio líquido, bajo el agua, a veces puede resultar un poco incontrolable, ¿no? ujú, Entonces, ¿hasta qué punto realmente quiero dejarlo como que sea, ¿no? Sin embargo, como que esto me enseña y me lleva a fluir con eso con la vida en sí, ujú, ¿no? Porque la vida en cierto punto no puedes controlarla. La mayor parte del tiempo no la puedes controlar. Y es ahí donde tiene que ver el tema de lo que tiene que ver, o sea, la interpretación que yo le doy, digámoslo así, a la vida, digamos, a través de mi pintura. ujú. Y es el hecho de fluir con lo que está presente, de moverme con lo que está presente y de encontrarme de encontrarle valor a esos accidentes, porque existen accidentes, Ujú. así como en la vida. En la pintura hay accidentes, entonces es encontrar ese valor de aquello que consideramos un accidente, ¿no? Sí. Y pues como que básicamente eso es lo que me mueve con la pintura, ¿no? Eso, el color, la vida, el fluir, el contener también, y es eso. En esta obra vemos también, digamos que una paleta de verdes, sí, todo muy hacia la naturaleza, pues también yo creo que por eso lo asocié con lo de la célula vegetal, pero es en sí mismo, pues digamos que digamos ese átomo, ese núcleo, esa figura primitiva de lo que podría ser cualquier entidad en el mundo o en la vida. Sí, sin embargo, pues por el color puede estar muy asociado con la naturaleza misma, con Sí. una hoja. Em, Tú hablas mucho de caminar fluyendo como se den las cosas y para eso has escogido el medio del agua, ¿sí? Sí. Eh, en ese medio que escoges, digamos que aquí resulta ser como el disolvente de tu pintura, que arrastra un poco más, incluso que se vuelve más protagonista que la misma tinta o el mismo color. Pigmento, digámoslo El así. mismo pigmento, ¿cómo, digamos que cómo has hecho para fluir en estas obras que yo creo que es
son más, digamos que de esos comienzos tuyos, ¿sí? Sobre todo en la abstracción. Yo no tengo ni idea de las fechas en las que has hecho las obras, pero lo digo porque después vamos a ver obras que están mucho más estalladas, donde ya esa contención pues no se siente tanto. Es incluso mucho más arriesgado el gesto y demás. En este caso, cuando el agua, ¿cómo lo mantenías ahí? O sea, ¿era con mucho cuidado? Mira, cuando yo empiezo con mi pintura en sí, yo empecé, o sea, yo trabajaba óleos, pero resulta que me encontré con un tema con mi salud y para mí no era tan beneficioso o sea, utilizar el óleo como tal, ¿no? Entonces ahí cuando empiezo a buscar las alternativas y me encontré con el acrílico Ujú. en sí, y para mí fue maravilloso y realmente lo trabajaba bastante fluido, ¿no? Con mucha agua. Ujú. Em, en aquel entonces yo tuve la oportunidad de tomar clases con un gran acuarelista, Song Shin-Roo, y con él aprendí el valor del agua en sí, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a la acuarela, ¿no? La mayor parte de la gente le tiene como miedo a la acuarela, pero cuando yo empiezo a encontrarme con esto, o sea, al yo estar vinculada con la acuarela y ya pasarlo a pintura, me empiezo a encontrar que de una manera muy inconsciente yo trabajaba el acrílico de una manera donde fuese más fluida. Ajá. De alguna manera, como si yo no pudiera tener tanto ese control como del, digamos, del empaste, Ujú. ¿no? Y me gustó mucho, me sentí muy bien, me sentí muy a gusto con el tema de trabajarlo de esa manera, de trabajar el acrílico de esa manera. Entonces es ahí cuando ya empieza todo esto como a tomar forma en mí y con mi trabajo, ¿ya? Y ese es como el origen, digámoslo así. Sí, vamos a ver que en tu obra pues es predominante el tema de las veladuras, muy asociado, digamos, a la acuarela y la acuarela muy asociada a ese no control, ¿sí? O por eso es que se le teme tanto a la técnica en sí misma, porque es muy complicado mantener, por ejemplo, una paleta o un color que uno necesite cuando puedes utilizar, o sea, puedes manchar el color fácilmente o puede pasar los accidentes ahí, por ejemplo, si tú te vas a la figuración en acuarela, pues los accidentes empiezan a ser, digamos que a tachar un poco la imagen, ¿no? Ujú, Vamos a pasar a otra de tus obras y es esta obra de la serie Marea. Traímos ujú, esta obra después porque pues es mucho más atrevida, lo que te decía ahorita, mucho más atrevida que la anterior en cuanto a la técnica, digámoslo así. Aquí la pintura, digamos que ya alcanzó, si en la otra estaba contenida en esa membrana blanquecina, como lo llamamos aquí, pues aquí la pintura se alcanzó casi que el borde del soporte, del formato, pero más allá de eso, digamos que casi que captura todo el fondo. Aquí el fondo tampoco es que sea tan predominante como en la anterior. Sí, parece que el fondo aquí es más una excusa para contener y visibilizar esos tejidos, esas ondas, esas vertientes que aparecieron, verdes o azules, que emanan un tipo de actividad tal vez agresiva, el rastro de un suceso contundente, la evidencia de algo que ocurrió. Es como la huella de un acto espontáneo de fuerza, ¿sí? De fuerza aplicada a un punto, como cuando uno se le riega un chocolate o este estilo que del punto parte hacia el exterior. Pues la serie se llama Marea, ¿sí? Y el agua en tu técnica, como nos decías, pues es predominante, casi que es el hilo conductor en tu obra. Em, Hemos hablado aquí con diferentes artistas del agua y todos pues la han mencionado de diferentes maneras. Unos, por ejemplo, que es como eso que limpia o lava las cosas, los problemas, las situaciones. Otros han tenido el agua como ese estado de la materia que puede sostener las cosas en una neutralidad por no ser ni gaseoso
ni sólido, sino un estado de la materia ahí como neutro. Para ti, ¿qué significa el agua? Me dices que es esa fluidez, pero digamos, si nos vamos más allá a tu personalidad, ¿sí? A lo que, a la forma como tú actúas, no solo como artista, sino como persona, tiene mucho que ver como con con la fluidez que tienes también con tu entorno, con tu ambiente en las decisiones que tomas cotidianamente. El agua para mí, mira, yo mucho tiempo viví en Bogotá. Ahorita recientemente me trasladé a otra ciudad, pero el agua para mí, desde que yo recuerdo en mi infancia, el agua para mí ha sido como ese punto de conexión, Ujú. que me lleva como a encontrarme conmigo, a encontrarme con la calma en medio de tal vez de momentos de turbulencia, digámoslo así. El agua representa para mí como, como, como ese medio que me contiene a pesar de todo, como lo que me sostiene, digámoslo así, ¿no? Sí. A pesar de todo. Y cuando yo estoy dentro del agua, literal, me siento como en el origen, no tengo ni idea si esto esté sonando bien, pero me siento como en el origen, como de donde vengo. Sí. Entonces es como literal, lo siento como conexión. ¿Y eso tendrá Como alguna conexión con relación? la Bueno, vida tú dices misma. bogotana, ¿sí? Ay, muy del interior, Sí, que no hay mucha agua, ni entonces yo ríos, ni nada. viviendo en Bogotá Ujú. y, y pues yo vivía, o sea, toda mi obra realmente yo literal botaba mucha agua y siempre he trabajado con mucha agua y creo que era ese anhelo de sentirme otra vez en mi medio, ¿no? En el mío, como en aquello que me recuerda que, hombre, que en la vida, ¿no? Ujú. Mi vida, no sé, creo que es eso. Entonces, sí te digo, todas mis obras han sido con mucha agua y es esa, es como ese anhelo de mi ser de, de sentirse ahí nuevamente. Bueno, me dices que sí termina a ser como ese punto donde conectas muy bien, ¿sí? Sin Sí. embargo, pues obviamente uno diría, bueno, no es la procedencia directa porque pues bogotana, sí, muy del Mm. interior. Pues es que de Pero chiquita toda mi infancia fue en la costa, la mayor parte de mi infancia fue en la costa. Entonces, sí tenía mucho que ver con el mar. te remite a tu infancia, ¿sí? Puede Yo ser creo, eso. sí, 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 sí. Al momento de tu infancia. Y, digamos que esa conexión también la tienes un poco con con tus, padres, tal vez, o con tu familia directa, el tema de que el agua sea tan predominante, no, digamos, no solo para ti, sino para ellos en general. Eh, creo que, no sé, es una pregunta complicada, pero, pero por ejemplo, hablemos de mi mamá. Mi mamá, claro, las veces que yo en mi infancia iba a la costa, yo era con mi mamá. Ujú. Em, Vengo de padres separados y cuando yo era chiquita, el esposo de mi mamá, pues es de la costa, entonces todas las vacaciones eran allá. Y creo que me conecta como con todo eso y mi mamá particularmente me ha enseñado acerca de la fluidez, ¿no? Como el danzar con lo que está presente, ¿no? Digámoslo así, ahí también tiene que ver un poco el tema del aire, ¿no? Sí, sí. Eh, y pues bueno, el agua y el aire pues son súper compatibles, ¿no? Y De además hecho, en tu obra muy compatibles porque lo que te decía que tú usas como unos sopladores y unas cosas en donde el agua es sí. el aire es el que mueve el agua, ¿no? Sí, sí, he tenido épocas o sea, es decir, en términos generales yo trabajo mucho
digámoslo, con secadores, ¿no? Ujú. Y esto es lo que me proporciona el tema aire. Y cuando a mí me inspira, por ejemplo, ir a la playa y ponerme a acuarelear en la playa, y pues obviamente está la brisa del bar, o si no, pues soplo literalmente, y ahí está la mezcla del agua y el aire. Literal, siempre han estado juntas. La marea, bueno, esta es de una serie que se llama Marea y hemos hablado un Sí. poco del movimiento, de la fluidez. Sin embargo, la marea también está asociada pues a la confusión, A la digamos que a turbulencia. la turbulencia. Tal vez en este Sí. momento, cuando propones esta obra, ¿cómo andaba tu vida? ¿En qué momento y en qué orden, desorden? Sí, se dice por ahí que las obras y todo lo que uno hace es un poco el reflejo de uno mismo, ¿no? Sí. Efectivamente, fue en un momento donde estaba, donde había algo de turbulencia. Ujú. De hecho, este pertenece a una serie donde trabajé todas las piezas al mismo tiempo y juntas. Sin embargo, después veo que se pueden, o sea, que cada una tiene vida propia, ¿no? Sí. Y quise como en aquel entonces, o sea, con esta, cuando estaba realizando esta obra y pues todas las de esa serie, como que quise mostrar cómo podemos armarnos, Ujú. ¿no? Por partes, y cada pieza es una partecita, ¿no? Cada pieza muestra un pedazo de lo que pueda estar ocurriendo, ¿ya? Y sí, sí, en ese momento estaba en un tiempo movido, em, pero necesario para lo que venía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cuando esa Sí, turbulencia se vuelve un preámbulo, un buen preámbulo de una fuerza necesaria para otro momento, de pronto, no sé si más fuerte o más, sí, 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 pero sí, necesario, ¿no? sí. Aquí quisimos conectar esta obra con la siguiente, y es nuestra tercera obra en el programa. Es una obra que tú ahorita, antes de empezar el programa, me decías como no, esa es de pronto de las últimas y toda la cosa. Sin embargo, aquí precisamente la conexión que hacemos es, esta es una exposición que se llamó Formas Orgánicas, ¿sí? Aquí, digamos que me parece curioso es que las veladuras ya encontraron forma de flores, ¿sí? Como que retomas la figuración. Veníamos de una abstracción y ahí buscando como que sí el medio, el agua, y tienes claro eso. Sin embargo, aquí ese medio diluido, de pigmento diluido, encuentra una forma y es la forma de la flor. Aquí además como está dispuesta en esta obra, pues parece que lo de atrás fuera como ese bosque. Aquí no me remite tanto a agua, sino como un bosque o como algo más de vegetación, pues porque la flor está predominante, protagonista, adelante, digámoslo así, enmarcada como en ese soporte del papel, apoyando como el significado de sutileza, de delicadeza de la flor, también de lo temporal, de lo transitorio, que puede ser un pétalo. La figuración vuelve y encuentra aquí un símbolo en tu obra, ¿no? ¿Cómo la pintura, después de ese caos, encuentra esta forma en tu obra? Mira, pasa algo súper bonito y me encanta esto que está pasando porque eh, resulta que hace muchos años, hace unos 12 años tal vez, yo hice una serie la cual fue pintada con los pies, Ujú. ¿no? Y trabajaba sobre grandes telas, y esta serie se llamaba Huellas. Y era una serie pintada con mis pies. Era en un tiempo también de un movimiento o sea, de un movimiento muy importante en mi vida, Ujú. ¿no? Ese fue un tiempo donde se marcó un antes y un después, Sí. ¿ya? Esas telas yo las guardé por mucho tiempo, y a mí me decían, pues, ¿usted para qué guarda eso? Decía, algún día va a pasar algo, ¿no? Y resulta que, bueno, entonces ahí te dejo esa parte. El año pasado, a inicios
del 2023, después de ese tiempo de marea, digámoslo así, Ujú. em, yo, eh, a mí, a mí me gusta mucho meditar Sí. y en medio de una meditación llegaron a mí unas flores. Y es ahí cuando en esa meditación empiezo yo a hacer flores. No es esta particularmente que ves, pero es ahí donde nace la serie de las flores. Entonces, en medio de la meditación surgen mis flores y realmente son como ese sentirme, como ese encontrarme con esa fragilidad, pero Sí. a la vez con esa fortaleza, em, con esa, con la grandeza de lo pequeño, ¿no? Entonces es ahí cuando nace mi serie a la que yo llamo Ataraxia, Ajá. ¿ya? Y hace poco tiempo tuve la oportunidad de recordar estas telas que años atrás había pintado y, y realmente son dos comienzos, ¿no? Entonces, esto que estás mostrando ahorita realmente son dos comienzos, que es la unión de dos volver a empezar. Y ese, bueno, yo digo, tú eres una mujer muy joven, ¿sí? Me parece muy chévere el tema del símbolo de renacer, porque digamos que la flor tiene, digamos que, bueno, varias connotaciones, sin embargo, predomina el hecho de que se expande, se abre como a la vida y también muere rápidamente. Pero digamos que hechos puntuales han sido así como determinantes para que tu obra haya tenido esos cambios como tan radicales, digamos que manteniendo la línea, pero una Claudia Serrano del antes y el después de qué tipo de eventos. Bueno, cuando estamos hablando de las telas, Ujú. tuve un evento en mi vida de salud, digámoslo así. A mí me diagnosticaron un cáncer. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a retomar, ahí es cuando cambia mi pintura, cambia porque toda mi formación fue figurativa, Ujú. pero en ese momento yo elijo em, volcarme hacia aquello con lo que realmente me conectaba, con lo que me daba vida, y ahí es cuando surgen mis telas, ¿no? Es ahí cuando surge la serie de huellas. De hecho, ¿por qué huellas? Porque pintadas con los pies. En ese momento quise unir literalmente aquello que me ancló a la vida. ¿Y qué fue lo que me ancló a la vida? Pintar y bailar. Yo bailaba sobre telas y estas telas son el resultado de esto, ¿ya? Em, entonces, ese es el comienzo, digamos, el antes y el después, uno de esas particularmente que estás mostrando. Ujú. En la parte de las flores, nada, fue un volver a nacer como mujer, un volver a nacer a la vida y fue un revivir a juicios y a muchas cosas que me tenían, o sea, que de alguna manera me habían como impedido ser yo, ¿no? Y es ahí cuando me encuentro con esa sencillez y con esa eh, literal fluidez vuelve la palabra fluidez, ¿no? La fluidez de lo pequeño, de lo grandioso, y la representación de esas capas representadas en pétalos o no sé. Y es ahí, ese es un volver a nacer número 2 de Claudia. Sí, Qué bonito. Además, me parece que tiene mucho sentido el hecho de lo que te planteaba de volver a la figuración, que sí, tal vez yo siento que
por el hecho de la técnica, tú decías, yo empecé con óleo y la cosa, y de pronto el óleo no fluye tanto, pero en esa fluidez del acrílico, de la acuarela diluida, pues se empezó a perder la forma. ¿Sí? Sin embargo, ya dentro de esa fluidez controlada, digamos, por la técnica ya muy bien manipulada de tu parte, pues empiezas a encontrarle forma a eso, o sea, a volver a la figuración, pero con lo, con lo fluido, ¿sí? Sí, sí, es como, a ver, de alguna manera sí hay un tipo de control, pero es un control distinto. Ujú. No es un control de estar más aquí y ahora, estar presente. No es como cuando te vienen esos momentos así de turbulencia y que nada puedes controlar y que todo toca dejarlo. No, no, no. Sí, Ya es más, digamos, más preciso. total. Es Y mi, es como es mi caso. esa madurez de la técnica asociada también, o sea, inevitablemente al momento de tu vida, ¿sí? Como a las decisiones que se toman y demás. Es una técnica controlada ahora por bien usada, ¿sí? Por experimentada, con un discurso también mucho más formal frente a, no sé, a lo que eres tú. Finalmente tu obra es una huella, como lo dije al principio, como una huella dactilar de lo que eres tú. Y con eso nos pones a Sí. ver pues el mundo a través de tus ojos. Vamos a pasar a otra de tus obras y es esta obra. Es una obra que me pareció divina porque la vemos pues aquí en un formato mucho más apaisado. ¿Sí? Y pues lo que me parece muy agradable de esta obra es que, si bien venimos hablando de la fluidez del agua y de los pigmentos, pues aquí en esta obra, por el formato, pues digamos que se permite ver esa mezcla de colores correr, ¿no? Como que para mí sugiere como algo así como una galaxia, pero de una u otra manera en esta obra nos permites ver cómo es que es el recorrido del agua, ¿sí? Entonces podemos ver que si en las otras queda ahí como medio cómo habrá terminado, pues aquí casi que vemos que que estalló en una galaxia o en una serie de cosas allá al fondo. Entonces me parece chévere ver el movimiento como en toda su máxima expresión. Eh, y con lo de la galaxia, pues también por los colores y todo puede ser algo también mucho más profundo, puede que tenga ese sentido, un sentimiento tal vez más denso. Tú hablas mucho de los sentimientos asociados a tu obra o casi que indispensables para que se dé, o incluso la meditación. No sé si una obra también mucho más íntima en ese sentido pues el color mucho más profundo y contrastado. ¿A quién más le atribuyes esas fuerzas, además de a el aire, por ejemplo, y a tu fuerza, digamos, personal, pero a quién más a tu alrededor, en tu entorno, le atribuyes esa fuerza que le impregnas a tu obra? ¿A quién más, si vamos a hablar en personas hablando? Hoy en día, obviamente sé que yo soy mi fuerza, digamos, ¿no? ¿No? Pero quienes han sido mi verdadero motor en la vida realmente son mis hijas. Ujú. Ellas son las que me generan un motor así impresionante. Ya son grandes, pero siempre han sido mi motor. Si hablamos de quién, ¿no? Si hablamos de quién, Sí. obviamente yo, y hoy en día lo entiendo porque, a ver, como seres humanos tenemos tiempos como para comprender cosas, ¿no? Entonces, siempre como que tienes una época donde crees que todo debes hacerlo por y para los demás. Ujú. Hoy en día sé que yo soy mi motor, pero si me preguntas después de mí quiénes son mis motores, son mis hijas. Súper linda Es esa así. fuerza. Mira Sí. que en esta obra, ahora que yo la veo, a mí me gusta mucho esta obra, pero la pusimos después de la flor, ¿no? Y tú nos decías ahorita con lo de la flor que empezaste a ver en ese símbolo o en esa forma como digamos, la belleza en lo pequeño o tal vez, no sé, aquí yo veo como un cosmos, más bien es como una versión Como un ampliada universo. de un cosmos, de algo así. En la otra viendo
viendo en lo pequeño lo maravilloso, en esta tal vez viendo, no sé, yo creo que esta obra es más antigua, ahora viendo tu, digamos, Sí. no solo tu paleta, sino la forma como has venido trabajando tu obra. O sea, en eso que de ver lo pequeño y de irte a lo sencillo, a lo natural, a lo orgánico, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Antes, ¿cómo era? ¿Cómo era, por ejemplo, este momento y cómo fue el momento de la flor cuando ya puedes detallar y aproximarte a lo sencillo? Muy difícil. Pero yo creo que al final, por ejemplo, es en esta obra particular que acabas de mostrar, se llama Azul Profundo, Ujú. ¿no? Así que tiene que ver mucho con todo lo que estás diciendo. Y efectivamente, como que ha sido esa conexión con lo que yo veo como mi universo, ¿no? Donde sí hay momentos digamos, de turbulencia y lo que sea, Ujú. pero al final es mi universo lo que me sostiene, digámoslo así, ¿no? Y aquí me preguntaste quiénes son los seres, pues Ujú. son mis hijas, ¿no? Sí. Después de mí. Em, pero si lo vamos a ver como ahorita con las flores, en cada cosa pequeña, en cada detalle pequeño que la naturaleza nos provee, nos regala, es para mí, mi forma de verlo, es el universo contenido ahí. Ujú. Entonces, al final, creo que es lo mismo. Tal vez el que ves alargado, el azul profundo, tal vez es como como un zoom Ujú. de aquello que vemos en lo pequeño, en lo diminuto, pero valioso. Eso está lindo, además, porque, pues digamos que en la vida uno a veces, pues uno empieza viendo la vida como muy ampliamente y como desconociendo muchas cosas y después uno se va es como cerrando a, digamos que a lo esencial o va encontrando más importante lo esencial, la familia, lo cercano, lo más pequeño, ¿sí? A mí me gustaría seguir un poco indagando en eso y es como el hecho de, de ahora ver, digamos, ese macro, verlo ahora en las cosas más sutiles, ese nivel de detalle para llegar a ese nivel de sensibilidad. eh, eh, o sea, antes, ¿por qué no había ese nivel de sensibilidad? ¿O cómo era cómo fue que cambió para Claudia el ojo para afinarlo tanto y decir, oiga, la vida es esto, lo orgánico? Entonces, yo creo que a veces uno se envuelve tanto en las turbulencias a ver, como que a veces pasan tantas cosas Ujú. que nos nubla lo que verdaderamente vale la pena. Creo que a veces nos perdemos en aquello que creemos que es verdad y realmente no lo es, Ujú. ¿no? Creo que a veces nos perdemos ay, yo aquí estoy ya. Creo que a veces nos perdemos en lo que creemos ver Ujú. o a veces queremos ver afuera lo que queremos ver y realmente nos está opacando lo que realmente vale la pena o vale la alegría, como me enseñaron hace unos meses. Qué bonito Sí. eso. No, y Creo que sí. está chévere eso que dices, porque además, mira que por ahí está el sentido de toda, no solo de tu obra, sino, o sea, aquí hacemos mucho énfasis en que lo importante de las obras es quién las hizo, porque eso trae una carga de cosas, de información, de sentimientos, de vida, que a la final es lo que importa, ¿no? Digamos que el resultado plástico, pues es una cosa y una cosa maravillosa que tienen todos los artistas la posibilidad, digamos, de expresarlo a través de eso, pero además es esa reflexión
creo que es todo lo que compone además la obra y esa reflexión en torno a lo que uno termina haciendo en una obra plástica, ¿no? Ujú. Entonces, es chévere aquí poder ir y volver en eso de pensarse por qué yo hago esto y aquí, porque el azul profundo, como tú lo dices, que no sé si lo relacionaste con el mar o con, como me dices, con la galaxia o con el espacio sideral, pues resulta abriéndoles el cosmos a uno mismo y haciendo una introspección de uno, ¿no? Sí. Entonces, no, gracias por todo lo que nos cuentas y vamos a ir con nuestra quinta obra. Esta obra hace parte, bueno, que es divina y creo que además pues es como tu obra ya cumbre, digamos, no solo en este momento, digamos, sino que es como que has podido como codificar todo ese lenguaje que vienes utilizando en cuanto a técnica y en cuanto a concepto y demás, y logras unas imágenes ya muy poderosas aquí. Esta obra hace parte de una serie de pinturas que titulaste Serendipia, Resiliencia, Ataraxia, ¿sí? Unas acuarelas que permiten ver clara y atenuadamente lo que hay detrás. Para mí, digamos que esa parece ser la intención, ¿sí? Como que en las obras anteriores era fruto de ese movimiento y un poco también podría llegar a ser azaroso el tema de, bueno, hasta dónde se ve. Aquí yo siento que es tan controlado ya que se hace a propósito el hecho de que se vea qué se va a ver encima y qué se va a ver debajo. Para mí la forma que ha cambiado de estado también es una, digamos que una visión personal. Hablábamos mucho del agua, sin embargo aquí para mí ya no es tan líquido. Yo lo asumí como algo más denso, como el plasma, ¿sí? Como que cambió a ese estado un poco más entre gaseoso y líquido, algo más gelatinoso, porque se nota más denso, como más pesado. Digamos que ya a este punto, las reflexiones en tu vida han llegado dentro de toda esa fluidez que me has hablado, han llegado a ser un poco más densas, has llegado a esos puntos, digamos, de introspección más densos. Mira, esta serie se llama Serendipia. Ujú. Y esta serie llegó a mi vida eh, literal en el mar. Eh, Tuve unos días donde me fui a celebrar mi vida, digámoslo así, sola. Me fui a Santa Marta y me encontré, llevé acuarelas y me sentaba en la playa y yo me sentaba a hacer las acuarelas que empezaron a surgir, las de Serendipia. Fue una serie donde me sentía más en un punto como más presente, más aquí y ahora, como con más formas, digámoslo así. Esta serie surgió de tu posterior, muy cerquita a Ataraxia, las flores. Em, pero en esta como que me sentía más en el aquí y el ahora, el presente. em, y me encontré con que a veces surgía una forma, por alguna razón empezaron a llegar a mí como estos, digamos, como burbujas, en algún momento yo las llamaba burbujas, Sí. como gotas también, pero ya después me empiezo a encontrar con que realmente o sea, son capas y es todo lo que va pasando como detrás, y lo que está pasando di tú en el momento presente, y como que al final cada una de estas, ya cuando empiezo a hacerlo en pintura como tal, porque empezaron en acuarela por la practicidad, ¿no? Pues por el viaje y todo eso, sin embargo sigo trabajándolas en acuarela, pero esta serie en particular la siento más mía en lienzo, sobre tela. Y cada una de esas piezas, literal, para mí es un viaje. Es como,
como, como, como que cada una de las formas que ahí aparecen me representa como momentos Sí. y el hablar de capas también, porque al final todo lo que nos va pasando son como capas, Ujú. ¿cierto? Y sí, efectivamente, lo que me mueve en este caso es hablar de vida, es hablar del estar presente, de que podemos a veces incluso flotar a pesar de todo, Y en ¿no? los colores que tú escoges para, digamos, o la paleta que escoges para estas obras, pues es una paleta muy bonita, digamos que como muy optimista. En eso que nos cuentas de ser como esas capas que van mostrando el pasado y el presente, además porque el entorno está totalmente blanco, digamos como que no hace parte del entorno no conecta con esas formas. Es positivo, digamos, es positiva tu visión del pasado siempre cuando lo traes al futuro o al presente, perdón. Claro, yo hoy en día, si me preguntas, yo no sería lo que soy hoy si me hubiera pasado todo lo que pasó. Si me hago entender, o sea, yo, todos somos la suma de todo lo que vivimos. Todos somos la suma de las alegrías, de los dolores, de los sabores, de los sinsabores. Y así es la pintura también, Ujú. ¿no? A veces pasan cosas que como que no me agradan, pero, pero, pero sé que puedo transformarlas. Ujú. Has superado una cosa como, pues tú me contabas ahorita, el tema de una enfermedad, Sí, que puede llegar a ser algo muy difícil, nomás que a uno le digan eso. Cuando tú llegas y te enfrentas al lienzo en blanco, después, por ejemplo, de un hecho, pues que puede ser tan caótico, tan difícil, ¿cómo asumes eso? Me cuentas también el tema de la meditación. Quiero saber un poco más de esa espiritualidad que has usado, digamos, a favor de pues todas las circunstancias externas. mira, yo siempre he creído que, o sea, siempre detrás de un desafortunadamente hay un afortunadamente. Ujú. Y creo que siempre viene algo mucho mejor de lo que antes había, ¿no? Que tal vez en el momento de la turbulencia no lo ves, ¿no? Pero siempre detrás de un desafortunadamente hay un afortunadamente. En todo, en la vida, en la pintura, en todo lo que pasa en tu vida, siempre va a pasar eso, Ujú. ¿no? Y, y cuando yo me enfrento a un lienzo en blanco, estoy en una etapa súper bonita porque me siento, a ver, hay etapas donde te enfrentas a un lienzo en blanco y dices, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Mi Sí. pintura es muy intuitiva. Eh, poco o nada es programado, ¿ya? Y ahorita, aunque sé que nada está programado y que eventualmente puedo tener bocetos, al final, o sea, los bocetos no van a ser, si me hago entender, Sí. pero siento que el enfrentarme al lienzo en blanco es como una nueva oportunidad de encontrar algo y permitir que el lienzo te hable. Ujú. Es mi manera de verlo, ¿no? Y no sé, ya para finalizar, esas burbujas que como tú de pronto las llamaste y que de verdad creo que es la mejor definición para la forma que termina como condensando todo, porque además son voluminosas, no se ven como planas, sino como que tienen volumen, terminan ya conteniendo, digamos que todo eso que contiene esas burbujas. ¿Qué es lo más relevante en esas burbujas?
digamos, de lo que te Mira, acompaña ahora. a veces son burbujas, te digo, surgieron como burbujas, pero ya ahorita con el paso del tiempo y con la evolución, como que las voy viendo y digo yo, hablan de vida, realmente hablan de vida. Y ahorita antes de que empezáramos a grabar, yo te contaba acerca de cuando mostraste o sea, la verde que mostraste, la inicial. Sí, Creo que esa fue el gran comienzo, o sea, fue un comienzo de lo que está pasando hoy, pero eso solamente lo veo hoy, años después, ¿ya? Y, y en realidad creo que ahorita, a veces creo que más que burbujas también pueden hablar de vida y lo que mencionabas también, el tema de las células, de las membranas, más que membranas, creo que también puede hablar de células, de vida, del origen, ¿no? ujú. Y, y a nivel espiritual, pues no sé, me conectan, vuelvo y te digo, con, 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 con el origen. Sí, ya, no, o sea, no sé qué más decirte, pero creo que es eso, es el origen en sí. No, y totalmente, yo veo totalmente la relación entre la primera obra y esta obra, o estas obras, porque pues ya es una serie de obras, ¿qué es eso? Muy delimitadas, con esas formas de, digamos, de celulosas, ¿sí? Que te proponía al principio. Entonces, por eso el principio y el final era como eso, ver el recorrido además, porque más que, insisto en que lo temporal en la obra no solo es, digamos, ese cuestionamiento de vida, sino que se ve en la estética que tienes ahora frente a la que tenías anteriormente y en la contundencia, digamos, que tiene esta obra frente a la primera, ¿no? Entonces, no, me parece divina tu obra. Qué lindo que nos hayas podido contar todo este viaje un poco a través de Claudia Serrano y espero pues poder ver tu obra en físico para también ver qué transmite, digamos, diferente en un lienzo como tú lo planteas o en una hoja con una acuarela. Muchas gracias por haber estado hoy en Hablando Trementina. Ay, qué linda y bueno, gracias por tus palabras, gracias por toda esta conversación. Ha sido muy, muy especial. Muchas gracias y gracias, Hablando Clementina, por invitarme. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Quedamos felices con tu obra. Bienvenida cuando quieras. Y bueno, sí, este programa pues está diseñado para todos ustedes que quieran o estén ingresando a las artes plásticas en Colombia. Están invitadísimos. Eso sí, no somos famosos, somos artistas. Y bueno, este podcast es producido por la productora colombiana Lux de Luna Films bajo la dirección de CP Film. En esta temporada con música original de Jorge Luis Reyes, la presentación a cargo de Natalia Zanabria y muy felices pues con el apoyo del curador y filósofo colombiano Ricardo Arcos Palma y la alianza del CINAPS Laboratory of Contemporary Creation. Muchas gracias.